Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio de su programa Desde el Observatorio, programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como es costumbre, me acompaña mi ayudante y coanfitriona de este espacio, la doctora Jennifer Castellanos Barreto. Hola Jennifer. Hola Doc, un saludo para usted y por supuesto a todos los oyentes quienes se conectan a través de Católica Radio y a todas las personas que nos siguen a través de las distintas plataformas de la universidad como Spotify y YouTube. Contenta en el día de hoy de volver con un episodio más de estos que traemos diferentes y que conectan un poco más con la sociedad. Estoy muy contenta de compartir pues este tema y sé que es un tema que muchas personas al escucharnos dirán, yo ya vi esa película. Claro. Y pues dando un abrebocas de qué estaremos hablando, hoy estaremos hablando dando un análisis sociológico de la película que ha generado bastante controversia, que ha dado de mucho que hablar en el verano, ¿no? Estrenada el 4 de julio, estamos hablando de la película Sound of Freedom, que se estrenó específicamente el 4 de julio en los Estados Unidos, también por supuesto aquí en Puerto Rico, y para las personas que no son de Estados Unidos ni tampoco de Puerto Rico, esa película todavía no ha llegado a Latinoamérica, se espera que se estrene ahorita en agosto, finales de agosto y principios de septiembre, pues para varios países en Latinoamérica. Sí, Jennifer, ¿sería posible que nos ofrecieras una breve reseña de qué trata la película para entonces, ¿verdad?, comenzar desde ahí a construir nuestra discusión? Sí, Sound of Freedom se basa en la historia, o Sonidos de Libertad, Sonido de la Libertad, se basa en la historia de la vida real de un ex agente llamado Tim Ballard de los Estados Unidos. Bueno, esta película se trata pues de un rescate de un niño que fue entregado a una red de traficantes y este agente federal se entera de que su hermana también está cautiva y decide embarcarse en esa peligrosa misión de salvarla. Con el tiempo agotándose, deja su trabajo y viaja a lo profundo de la jungla colombiana porque toda la escenografía, la mayoría se desarrolla en la jungla colombiana y arriesga su vida como tal este agente para rescatar como tal a la niña de una muerte peor de lo que puede ser solamente una muerte natural, ¿no? Básicamente es un agente que deja su trabajo en los Estados Unidos por fundar como tal su organización y comenzar a rescatar niños. Antes se dedicaba como tal a encontrar los pedófilos o las personas que traficaban con niños, pero la gente se da cuenta que la mayoría del tráfico de niños está fuera de los Estados Unidos. Entonces básicamente esto es lo que trata la película, pero con el desarrollo por supuesto del programa estaremos nombrando pues otros asuntos de la película. Sí, me parece interesante ese primer punto que trae, ¿verdad? El punto del bien común, del bienestar general, porque esto es un agente de Homeland Security, ¿verdad? Y que persigue pues este tipo de delitos dentro de los Estados Unidos y cómo pues sus superiores y cómo las reglas, los reglamentos de su agencia gubernamental le impiden resolver este caso de la vida real como señala, y como la persona pues para cumplir su deber moral renuncia a su cargo y arriesga su vida y arriesga todo su futuro, ¿verdad?, para llevar a cabo esta misión que pudiera parecer hasta una misión suicida, porque se enfrenta a un cártel que se dedica, ¿verdad?, al tráfico humano. Hablando un poco de la película, ¿verdad?, haciendo las veces de lo que haría el compañero doctor José Raúl Feliciano, que no pudo estar con nosotros hoy,
pues vamos a hablar un poco del trasfondo de la película y del crew de producción de la película. Esta película se dice que el libreto estaba listo desde el 2015, Jennifer, y que originalmente se filma en el 2018. El director es Alejandro Gómez Monteverde, un director mexicano de 46 años, cuya primer película, Bella, ganó el primer premio en el Festival de Cine de Toronto, Canadá, en el 2006, donde recibió el premio de la audiencia, lo que le llamamos el People's Choice Award. Hasta donde sabemos es un devoto católico y se dice que el nombre de su hijo, Valentín Francesco, se debe al nombre del Papa Francisco, ya que el director conoció al Santo Padre. También tenemos como productor a Eduardo Verástegui, actor mexicano y famoso por su participación en telenovelas y campañas antiaborto. Y también Alejandro Monteverde, el director, es uno de los productores de la compañía. En términos de la compañía productora, pues quizás la audiencia ha escuchado, ¿verdad?, que esta película originalmente la iba a distribuir Fox Studios. Pero los estudios Fox fueron comprados por los estudios Disney. Y los estudios Disney decidieron, vamos a decir, engavetar esta película y desde el 2018, casi hasta el año en curso, pues esa película no se mueve. Y entonces los productores Monteverde y Verástegui pues comienzan a buscar una distribuidora alternativa para ello. Tocan las puertas de Netflix, Netflix no les abre las puertas, tocan las puertas de Amazon, tampoco les abren las puertas. Se argumentan dos razones, se pueden argumentar muchas más. Una de ellas es que por la temática un tanto árida de la película, pues se estimaba que no iba a generar los ingresos que se esperaba generaran. Y quizás porque también choca, vamos a decir, con la filosofía, en el caso de Disney, de los estudios, ¿verdad? Disney ellos se venden como el lugar más feliz del planeta. Y la película, ¿verdad?, tiene una temática fuerte, es un tanto sombría, y entendieron, ¿verdad?, que no iban a vincular el nombre de Disney con esta temática tan necesaria, sobre todo, ¿verdad?, para los niños y los jóvenes, pero tan árida a la vez. Es interesante que tanto la producción como la postproducción de la película costó cerca de 14.5 millones de dólares, pero contrario a los pronósticos de Amazon, de Netflix y de Disney, esta película hasta al 4 de agosto del 2023 había recaudado ya 144 millones de dólares. Y se calcula que cerca de 9 millones de personas la han visto en los cines y, como bien dices, la misma no se ha estrenado en muchos de los países. Está entre las 13 películas más taquilleras en Hollywood en este momento y ha sido vista más que otras producciones muy costosas como Fast 10, que es parte de la saga de Fast and the Furious, Elemental, que es una película animada de Pixar que costó 200 millones de dólares y no ha recaudado esa cantidad, y otras por el estilo. Así que parece que Hollywood, ¿verdad?, aprenderá en el lenguaje que entienden, ¿verdad?, el lenguaje del dinero, que las audiencias en nuestros países están preparadas para temas poco simpáticos, pero muy necesarios de tocar. Así que la película termina siendo distribuida por Angel Studios, una compañía de streaming que generalmente genera sus fondos para producciones a través de crowdsourcing. Fíjate que esta película en muchos sentidos, Jennifer, es una película alternativa, ¿verdad? Originalmente los productores levantan por cuenta propia y de sus amigos los 14.5 millones de dólares originales, y ante
el cierre del establishment de distribuir la película, pues tocan distintas puertas, y una de ellas la de Angel Studio, que es una compañía que financia sus proyectos de una forma alternativa, como es el crowdsourcing, ¿verdad? Que es levantar estos fondos de distintas fuentes. Me parece que estas estrategias novedosas llegan hasta el final de la película, ¿verdad? Porque al final de la película, y me estoy adelantando muchísimo, se presenta una estrategia donde le dicen a la persona que está viendo la película que si es posible haga una donación para que aquellas personas, que ellos tienen un fondo, para que aquellas personas que no pueden adquirir los boletos puedan adquirirlos a través de esa plataforma y sin costo, y divulgar entonces en su máxima expresión la película, y así promover la lucha contra el tráfico de niños, la prostitución infantil y la esclavitud infantil. Es interesante, también quizás adelantándome mucho, que la película ha sido muy bien vista por muchísimas audiencias, pero hay unos sectores que han levantado una crítica que dice que la película presenta una visión la política se mete en todo, Jennifer, y que la película presenta una visión ultraconservadora y ultraderechista del tráfico de niños, y que promueve teorías conspiratorias sobre el asunto. El lema de la película, que me parece muy importante y se martilla a través de varios lugares en la película, el lema es: los hijos de Dios no están a la venta. Algunos comentarios, sí. Jennifer. Sí, ahí también mencionar el actor, por supuesto, claro, que creo que no lo hemos mencionado, a Jim Caviezel. Pues es el actor que yo creo que más de uno ya lo había visto en la película famosísima de él, de La Pasión de Cristo, que de hecho la historia parte de la historia de esa película es que cuando Mel Gibson le dice a él, lo selecciona como actor, le dice que se prepare como tal para desaparecer de Hollywood, porque puede ser que sea el papel que lo lleve a él a desaparecer como tal, como actor. Y él, pues dadas las circunstancias de él en ese entonces, ¿no? De la edad que tenía, las iniciales de él, que son J y C, le hacen, y también por su afinidad con las creencias pues religiosas, le hace tomar como tal el papel y sentir que era algo importante pues que en ese momento se le estaba dando. Lo mismo él cuenta que pasó con la historia de esta película, porque siente mucha afinidad justamente porque él y su esposa no pudieron tener hijos y decidieron adoptar, y bajo esta adopción creo que ya tienen 2 o 3 hijos que son adoptados, justamente que han vivido situaciones de violencia. No entran mucho en detalles y abuso sexual infantil, pero sí menciona que esto lo llenó tanto por el hecho de que él se sentía identificado, de que pudo haber sido uno de sus hijos. Lo mismo cuando Tim Ballard cuenta cómo llega él a ser agente y cómo funda su organización para rescatar a los niños. Encuentran en estos, tanto en los personajes como en la profundidad de la historia, una conexión y un propósito, que entiendo que es lo que tiene como tal la película. Entonces es interesante que no pasa con todos los actores, y entiendo que no pasa con todas las películas, que se involucran tanto, que sienten que es su responsabilidad como tal actuar en pro de algo más importante que hacer dinero para producir una película, ¿no? Que es lo que yo vi pues con esta película, que me pareció muy interesante. Sí, me parece muy bien lo que señala. Fíjate que, como te digo, la película presenta, Jennifer, la pesadilla de cualquier padre, de cualquier madre, ¿verdad? Uh-huh. Así que si te acuerdas, al comienzo, pues hay una ex reina de belleza que se le acerca al padre de los niños, que viven en condiciones ultra precarias en aquel momento, uh-huh, y le dice que los niños se les va a hacer un shooting, ¿verdad? Para ser modelos. Sí. Para ser modelos. Y que tiene que dejar los niños pues todo un día, irlos a recoger por la tarde. Y que como entonces pues
en realidad cuando los van a buscar pues no estaban, ¿no? Y se aprovechó. Entonces esa es la pesadilla de cualquier padre. Y fíjate cómo se da esta vinculación que se ha discutido antes en programas investigativos y en series investigativas entre estos, sobre todo, y estoy dándole un giro a estos concursos de belleza de niños y niñas y estas redes de tráfico humano infantil, ¿verdad? En este tipo de concursos pues se sexualiza la imagen del niño y se presenta las niñas sobre todo como mujeres pequeñas. Y entonces lo cual es una distorsión tremenda de la realidad de que son niñas y niños. ¿Qué te parece, Jennifer? Así es. Tocando ese tema de la ex reina es muy importante porque me puse a indagar y hay un artículo del periódico El Tiempo en Colombia el 14 de octubre del 2014 y se titula Con agencia de modelaje ex reina atraía a menores. Esa era la fachada de Kelly Joanna Suárez para reclutar a jóvenes e inducirlos a la prostitución. Y la agencia de modelos se llamaba Stage Models Caribe. Una empresa de modelaje creada por Samuel David Olava Martínez y Kelly Joanna Suárez Moya, candidata el año pasado, es decir, el 2013, al reinado popular de la independencia en Cartagena. Fue, según las autoridades, la última fachada con la cual reclutaba a menores en Cartagena para incluirlas a la prostitución con extranjeros. Aquí cabe resaltar, y es penoso también para mí, pero en Cartagena se da mucha prostitución, no solamente de menores, sino la prostitución en general. Hay muchas proxenetas que se acercan mucho a los turistas, a los que tienen perfil, por supuesto, de turista, a ofrecer mujeres, a ofrecer hombres lo que necesiten en esa zona. Desafortunadamente eso pasa mucho en Cartagena. Y bueno, esta noticia habla sobre que capturaron a 5 de los agentes, a 5 de las personas, los proxenetas como tal, en la isla del Rosario. Durante la fiesta, las autoridades encontraron a 60 jóvenes, incluidos 25 menores, que iban a ser entregados a turistas para la explotación sexual. Aquí pues obviamente resalta que gracias a los infiltrados estadounidenses, que en ese entonces pues era Tim Ballard y todos sus agentes, pudieron reclutar como tal, pudieron detener a estas personas y rescatar como tal a estos niños, que yo entiendo que durante las noticias que han salido a partir y la controversia que ha generado esta película, de como tal de que estos son, que es fake news, que es mentiras, todo lo que están diciendo en esa. Realmente hay varios artículos, varios periódicos colombianos donde hablan esto sobre la detención de esa modelo, y el Heraldo en el 2014 también publicó su titular se dice: Tim Ballard es el hombre detrás de la caída de las proxenetas en Cartagena. Eso publicado por otro periódico colombiano, que también pues como justifica o realmente le da como ese valor añadido a la película, que mucha gente está diciendo que esto eran teorías conspirativas frente a lo que estaba presentando pues como tal la película. Claro, aquí tengo que decir, ¿verdad? Mi experiencia de haber, por razones de trabajo, viajado por varios países de América Latina, aclarar que esto es un delito en nuestros países, y que en Colombia, en cada hostal, en cada hotel, en cada lugar público, hay unas advertencias, ¿no? De que hay una legislación muy fuerte protegiendo a los menores. Y así en muchos países de América Latina que he visitado, ¿no? Se dan este tipo de advertencias al turista, ¿no? De advertencias al turista. No quiere decir que no exista el fenómeno y que no exista la realidad, pero se reconoce por las administraciones públicas el que es un problema y el que hay que intervenirlo, y que la persona que se involucre en este tipo de situaciones pues será perseguido con el máximo de la ley, ¿verdad? Claro. Yo creo que sobre todo en la segunda parte del programa vamos a hablar de las dimensiones de este problema, y después lo vamos marcando, ¿verdad? Con respecto a
a la película, ¿verdad? Podemos ir Claro. intercalando partes de la película, pero para que tengan, ir haciendo una embocadura de eso, ¿verdad? Tenemos que decir que la UNICEF, que es la división de Naciones Unidas que tiene que ver con el bienestar de los niños, señaló que los niños representan 1/3 parte de todas las víctimas de tráfico humano en el mundo. Así que eso es terrible, te podrás imaginar. Asimismo, Save the Children señala distintas razones por las cuales se trafica con niños, ¿verdad? Así que no solamente el tráfico de personas y sobre todo de niños tiene que ver con la prostitución infantil o con la prostitución, sino que se comercia con personas, y es terrible decir esto, ¿verdad? Luego de 2023. No, luego de cientos de años de la libertad de los esclavos, pues hablar de eso. Y estamos hablando pues de estos nuevos esclavos, sobre todo niños, en el mundo, lo cual es algo terrible. Pues Jennifer, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa y continuamos esta discusión sociológica de la película Sound of Freedom en la próxima parte del programa? Claro que sí, señor. Pues amigos, pausamos y volvemos en breve en Desde el Observatorio. Desde el Observatorio. Amigos, volvemos a Desde el Observatorio. Hoy dialogando, ¿verdad? Haciendo un análisis sociológico de la película Sound of Freedom. Nos habíamos quedado con la doctora Jennifer Castellano discutiendo, ¿verdad?, elementos en la primera parte del programa. Hicimos un trasfondo, ¿verdad?, de la película, de sus productores, de la distribución de la película, y en esta segunda parte hablaremos del tema del tráfico humano y sobre todo de lo que tiene que ver con el tráfico humano de niños. Jennifer, la organización Save the Children tiene varios elementos de lo que es el tráfico de niños, ¿verdad? Ellos dicen que para que se constituya el tráfico humano tiene que haber esos 3 elementos. El primero, que lo vimos, ya hemos dicho algunos elementos de la película, el reclutamiento, la transportación, la transferencia y el recibo de esa persona que ha sido secuestrada, robada, privada de la libertad. Así que ese es lo que ellos llaman el acto de reclutar, secuestrar, transportar, transferir, recibir las personas. Luego tienes los medios. Primero era el acto, ahora son los medios. La amenaza del uso de la fuerza, la coerción, el fraude, la decepción, el abuso de poder, el pagarle o ofrecerle beneficios a las personas que están en control de las víctimas, etcétera. Y el tercer elemento es el propósito. ¿Cuál es el propósito de esa trata humana o de esa explotación? Puede ser la prostitución, la explotación sexual, el trabajo forzado, la esclavitud, el tráfico de órganos. Así que hay múltiples razones por las cuales se da ese tráfico de personas, tristemente y particularmente en el caso de la película, la trata de niños. Así que Jennifer, si quieres abundar sobre este tema. Claro que sí, sumando un poco así como datos, la Organización Panamericana de la Salud dice que a nivel mundial 1 de cada 2 niños y niñas entre 2 y 17 años sufren algún tipo de violencia cada año. Según una revisión global, se estima que 58% de las niñas y de los niños en América Latina y el 61% en América del Norte han sufrido de abuso físico, sexual o emocional en el último año. Adicional, dice que los datos sobre abuso sexual infantil son limitados, pero los datos de la encuesta de violencia sobre violencia contra niños y niñas y adolescentes indica que el 16% de las niñas y el 10% de los niños en Honduras, el 15% de las niñas y el 8% de los niños en Colombia, el 14% de las niñas y el 3% de los niños en El Salvador experimentaron violencia sexual antes de los 18 años, según lo informado
por los mismos jóvenes en edades de 18 a 24 años. Imagínate esos datos tan fuertes. Bueno, que a veces es aberrante ese tipo de cosas. Y tengo otro caso que me parece muy interesante, como mirando un poco hacia el interior. Según esto lo tomé de la Policía de Puerto Rico, de su página oficial, en la pestaña de delitos sexuales y maltrato a menores. Las querellas que se han puesto en el año, que se pusieron sobre delitos sexuales en el año comprendido del mes de enero al mes de diciembre del 2022, ellos reportaron 1.467 incidentes, con mayor predominio de incidentes en regiones como Bayamón, donde hubo 274. Seguidamente tenemos a Ponce con 183, San Juan con 186 y tenemos también Carolina 144, Caguas 129 incidentes, donde prima como tal esos incidentes contra el género de las féminas o las mujeres, y menor, en menos por ciento o menos frecuencia en los hombres, que son datos que uno no todo el tiempo los está mirando, pero cuando venimos a indagar es bastantes menores que de alguna u otra manera se ha reportado en la policía como abuso o maltrato a menores en Puerto Rico. Y también tengo una guía que me gustaría mencionar, a abundar lo que el doctor estaba diciendo sobre esos tipos. Hay una guía que se llama La Trata Humana en Puerto Rico, del Poder Judicial de Puerto Rico, que menciona esos tipos de trata humana. Entonces tenemos la explotación laboral, que puede ser trabajo o servicios forzados, usar a los niños para servidumbre, es decir, trabajar en condiciones pésimas, sin paga o por una paga insignificante, servidumbre por deuda, prestar servicios personales para saldar una deuda pendiente, mendicidad forzada, obligar a personas a pedir dinero en las calles u otros lugares. Y yo aquí quiero hacer un paréntesis, esto se ve mucho en Latinoamérica. En Latinoamérica, en Colombia, hace algunos años atrás salió una noticia de una red que manejaba niños menores y algunos con alguna condición física o de salud, los cuales los alquilaban por una cantidad ridícula de dinero, y los alquilaban, y entonces en la noche los devolvían y ya. ¿Y ellos para qué? Para ponerse pues en los semáforos, en las esquinas, y pedirle dinero a las personas. Para eso los usan. Matrimonio servil, que es matrimonio en contra de la voluntad o en intercambio de algún beneficio económico. Adopción por coacción o coerción, el uso de la violencia o intimidación en el proceso de adaptación de una persona menor de edad. Y por supuesto la esclavitud, que es privar a una persona de su libertad para que trabaje en contra de su voluntad. En la explotación sexual está la pornografía, que es la exhibición de contenido sexual utilizando la imagen de la persona. La prostitución, que es tener sexo a cambio de un pago. El matrimonio servil, que es matrimonio en contra de la voluntad. Bailes eróticos, que es un baile de una persona semidesnuda o desnuda a cambio de dinero. Y embarazos forzosos, embarazar a una joven, a una mujer sin consentimiento. Esas son como las tipificaciones dentro de la trata, de la explotación que se le puede dar a niños, tanto laboral como sexual. Sí, ese punto que traes es muy interesante, porque fíjate que Save the Children menciona una serie de mitos sobre la trata humana infantil. Y uno de los mitos es que esto es un fenómeno que solo se da en países subdesarrollados o en países en vías de desarrollo. Así que has traído, ¿verdad?, unos datos de Puerto Rico, ¿verdad?, donde se ve que esto es una realidad muy cercana. Tanto que esta misma semana, ¿verdad?, uno no tiene todos los detalles y no se atreve a hablar con propiedad de ello, pero esta misma semana ha salido en los medios de comunicación una joven que pierde la vida, y que la persona que la va a llevar al hospital, pues es una persona la joven tenía 13 o 14 años, y la persona que la lleva al hospital se identifica como su pareja y tiene 27 años.
Imagínate. Así que es un caso, ¿verdad?, que se está dando, se está discutiendo en el país. Así que, ¿verdad?, ese es el mito. El mito es que esto solo ocurre en países subdesarrollados, y Save the Children dice, mira, el caso de explotación sexual de niños, Estados Unidos es el país que es donde más se da. Sí. ¿Ves? Entonces, pues no es un fenómeno únicamente de los países subdesarrollados. A veces las víctimas son de países subdesarrollados, ¿verdad? Sí, sí. Y aquí hay que tener cuidado porque leía, de hecho, una noticia se titula El tráfico y la explotación sexual infantojuvenil, colaboración de Lisbeth Alicea, trabajadora social, evaluadora y entrevistadora forense del programa de apoyo a víctimas de abuso sexual y sus familias de la Universidad Albizu. Ella menciona que en Puerto Rico es como un lugar que atrae muchos turistas, y al mismo tiempo, por ser tan turístico, también atrae la posibilidad del tráfico de niños, de trata de niños aquí en Puerto Rico. Entonces hace como unas advertencias y dice como algunos detalles que las personas alrededor, en el contexto, pueden empezar a identificar en los niños, y pues levantar un poco las alarmas en caso tal de que pueda haber una presunta trata de niños en ese sector donde cualquiera de los oyentes nos esté pues sintonizando. No sé si quiera que lo mencione. Deben mencionar alguna, yo creo que sería una gran aportación, ¿verdad? Ligerito, pero sí. Sí, menciona varias, pero las cosas que uno debe considerar es, por ejemplo, si la persona realmente es residente de Puerto Rico y si carga un documento legal, por ejemplo, un niño que se encuentra en la calle. Evasiones del hogar biológico, de los hogares de crianza de forma constante, evasiones de la escuela o ausentismo, deserción escolar, antecedentes de abuso o conductas sexualizadas, menores sin documentos, sobre todo si son extranjeros, menores con artículos materiales que no puede costear, eso es importante, incluyendo celulares, prendas, ropa, dinero y efectivo, posesión de alguna identidad falsa, menores con tatuajes sospechosos. Yo no sé si usted recuerda en la película, las niñas tenían un tatuaje, las tatuaban en la parte de la nuca. Entonces eso, fíjate que uno a veces no detalla eso, pero algún tatuaje en un menor de edad puede ser muy sospechoso. Es un branding, es una marca de propiedad. Claro, como las reses, ¿no? Que marcan las reses, sí. Horrible. Menores que involucran con adultos, que tienen relaciones con adultos sentimentalmente, como lo mencionó ahorita el caso, que simplemente podemos especular sobre ello. Exposiciones de menores con adultos con historial de delicto asociado a alguna modalidad de abuso sexual. Bueno, tiene otro montón, dentro de ellos también el uso de drogas y el alcohol. Es importante si uno ve que dentro de las llamadas o el lenguaje que ellos usan, hablan de juego, trato, cita, o hablan de algún jefe. Cuando los menores de edad se supone que no deben estar trabajando y no deben tener algún jefe. Por supuesto, signos de violencia física, algún tipo de mutilación, algún tipo de enfermedad sexual, y si han tenido intentos de suicidio también, pues explorar cómo es ese asunto. Mira, Jennifer, a mí me llama mucho la atención el tema de, si bien la película trata de explotación sexual de niños, ¿verdad? Me llama mucho la atención el tema de la explotación comercial o la explotación laboral. En el 2021, por ejemplo, el New York Times reportó una investigación del procurador antiterrorismo de Francia, que tenía abierta una investigación de varias marcas internacionales y sus vínculos con la explotación comercial de niños en una provincia de China. Fíjate que cuando hablamos de explotación de niños, hablamos de un fenómeno que en muchas ocasiones trasciende las barreras nacionales. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema en términos de políticas públicas? Como viste en la película, pues una vez trasciendo la frontera nacional, ya no puedo perseguir ese delito, a menos que no haya unos acuerdos internacionales entre los países, porque si el crimen se mueve a través de redes internacionales, la justicia criminal debe hacer lo mismo.
Claro. ¿verdad? Así que fíjate cómo aquí un procurador francés le abre una investigación a unas fábricas de una provincia china, porque los productos llegan a Francia, así que ese producto es un elemento del comercio internacional, y si se vende en Francia, pues tengo esa posibilidad de perseguir ese delito con las limitaciones que supone el que China me permita investigar eso o no. Así que muchos recordaremos también, los que peinamos canas, que en los años de los 90 hubo una gran investigación, sobre todo de estas compañías que producen ropa deportiva. Entonces las compañías se cuestiona, ¿verdad?, los llamados sweatshops, ¿verdad?, estas organizaciones de explotación que existen a través de todo el mundo. Más recientemente, pues, no quiero decir marcas, pero marcas de ropa femenina, ropa de calzado masculino y femenino, han sido investigadas por ello y han tenido que rendir cuentas sobre ello. Así que a mí me parece que, como él dice el Papa Francisco, que el comprar es siempre un acto moral, ¿verdad? Así que, aunque la prenda de vestir sea bonita, uno tiene que verificar, ¿verdad? Y como te digo, y comprar de aquellas marcas donde no existe esa posible mácula, esa posible relación con esta explotación. Y a veces lo notamos, Jennifer, cuando tú vas a ciertas tiendas y compras cierta ropa, vas a notar que la ropa de ciertos países no está bien terminada. No sé si lo has notado. Sí, sí, sí. Tiene muchos hilos sueltos, o el botón no cabe en el ojal. Y cuando miras eso, uno sospecha unas condiciones de semiesclavitud, y sobre todo porque a veces ha habido investigaciones. Sí, hay una, y sobre todo si es como made in Tailandia. Entonces los grandes sospechosos son Tailandia, Pakistán, India, ¿verdad? Así que China, ¿verdad? ¿Por qué no? Así que, de nuevo, debemos, ¿verdad?, hacer unas pequeñas búsquedas en el internet, porque con la compra, el despliegue de algunas marcas, quizás de alguna forma indirecta, estemos ayudando a perpetuar fenómenos tan terribles como el que estamos discutiendo hoy día, que es la explotación infantil y las condiciones de semiesclavitud femenina en muchos casos también, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Sí, porque y hay trabajos que requieren justamente las manos pequeñas para ese tipo de actividades, pues, en estas textileras o en esas fábricas de ropa. Sí, mira, ahí sabes que yo ofrecía el curso de teoría administrativa, y hay un libro muy flaquito de Benjamín Coriat, se llama El taller y el cronómetro. Toca todo el tema que te acordarás del taylorismo y el fordismo y cómo se dan las primeras fábricas en la revolución industrial, sobre todo en Estados Unidos. Y hay unos capítulos que se dedican al trabajo infantil. Y hay casi unas poesías de lo bello y lo bueno que es tener niños trabajando en la fábrica, porque caben entre las piezas, porque las manos son pequeñas, porque pueden ayudar a destrabar una máquina a riesgo de su propia salud. A riesgo de su propia salud. Fíjate, también yo te diría que hay otros fenómenos que promueven o propulsan este tipo de prácticas. Vamos a decir el pauperismo, la pobreza extrema en que se vive en algunos países, las grandes olas migratorias, sea por condiciones económicas o por condiciones políticas, las guerras, estos movimientos migratorios que se dan ¿verdad?, por razón de guerra. Así que vamos a recordar algunos casos. La guerra civil en Siria. Yo invito a todos los oyentes a buscar información,
sobre la condición de los niños durante la guerra civil en Siria. Múltiples conflictos armados en el continente africano. La reciente guerra entre Rusia y Ucrania. Mírese la condición de los niños y cómo muchos niños han migrado solos de Ucrania a Rusia y los papás les han permitido emigrar solos para salvar su vida. Pero ¿en qué condiciones se reciben esos niños? ¿En manos de quién caen? La gran ola migratoria de Centro y Suramérica hacia Estados Unidos y cómo, de nuevo, en ocasiones los niños migran por sí solos porque las personas que están migrando se dan cuenta que a los adultos los deportan, pero que a los niños se quedan en Estados Unidos. También la migración que hay de África hacia Europa. Sí, entonces, pues, ¿qué te digo yo? Pues quizás se piensa por los padres, pues mira, el colocar a este niño africano en Europa le salva la vida o le abre unas oportunidades. Pero ¿qué oportunidades si cae en unas redes de prostitución infantil para toda la vida? O si cae en una explotación comercial y en una semiesclavitud para toda la vida, ¿verdad? Así que son fenómenos que tenemos que ver. No podemos juzgar desde nuestra comodidad y desde nuestro privilegio esas decisiones de los padres, ¿verdad? Claro. Pero yo creo que es verdad que con quien mejor está un niño es con sus familiares, con sus padres o sus familiares cercanos. Sí. También me gustaría mencionar ahí que en Puerto Rico hay leyes que incluyen la trata humana como un delito y en el Código Penal de Puerto Rico se disponen 2 artículos. El artículo 159 que tipifica como delito las modalidades de trata laboral con pena de cárcel por un término fijo de 20 años y en el artículo 160 tipifica como delito las modalidades de explotación sexual con pena de cárcel por un término fijo de 40 años. Pues Jennifer, con esto damos por concluido nuestro programa de hoy. Agradecemos a la audiencia al haber compartido con nosotros este tiempo. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales, ¿verdad? Y a ver la retransmisión de estos programas ya tanto en YouTube, en Huellas del Futuro, en el playlist Desde el Observatorio o en Spotify y otros programas de podcast. Pues amigos, hasta la próxima semana en Desde el Observatorio. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.